Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Oxmara. Bueno, antes que nada, una disculpa porque está fallando un poco mi internet. Esta cosa me sacó por la cuestión de que hace mucho aire aquí donde vivo. Oxmara, no sé si tengas alguna duda o comentario en lo que vamos esperando a que tus compañeros se conecten. No sé si tengas alguna duda o comentario con respecto a tus actividades o a los recursos de esta semana 2. Lo puedes señalar ya sea en el micrófono o en la parte de la mensajería de aquí, de esta sesión. Creo que se llama mensaje de llamadas. Ok. Me comentas que tuviste algunas problemáticas o dudas con respecto a la Segunda Guerra Mundial y que después volviste a leer el material y que se te aclararon. ¿Se puede saber cuáles son estas dudas? Ok, con respecto a las fechas, te comento que las fechas de alguna manera cambian, varían dependiendo del historiador que leas. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para algunos historiadores comienza en 1939. Hay otros historiadores que señalan que empieza cuando Hitler toma el poder, cuando se le nombra Führer, que es en 1933. Entonces, ahí sí varía un poco. ¿Por qué? Porque algunos historiadores señalan que empieza la Segunda Guerra Mundial en 1933 y no en 1939. Porque consideran que al tomar Hitler el poder como Führer, esto de alguna manera es un detonante para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que muchos historiadores señalan este acontecimiento como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, al tomar el poder como Führer, empieza a invadir algunos territorios. Entre ellos, el territorio que primero invade es Austria. Y no es raro. ¿Por qué no es raro? Bueno, si nos adentramos a qué importancia tenía Hitler en la Primera Guerra Mundial, y si nos adentramos a la historia de Alemania principalmente, podremos comprender algunas cosas. Primeramente, Hitler en la Primera Guerra Mundial fue un combatiente de guerra. Él combatió en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, al término de la Primera Guerra Mundial, hay dos países principalmente afectados. Y entre esos dos países es Alemania. Bueno, en ese momento de la Primera Guerra Mundial era un imperio todavía.
¿De qué manera se le mostró a Alemania al término de la Primera Guerra Mundial que era un país perdedor? Quitándole sus colonias. Así se le castigó a Alemania, quitándole sus colonias. Entonces, esos territorios que invade Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, si uno analiza, si uno ve el mapa geográfico de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial y demás acontecimientos que llegan al término de la Segunda Guerra Mundial, uno sabrá que estos territorios que invade los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran parte del antiguo imperio alemán. No nada más señalaría alemán, porque el imperio alemán surge de otro imperio, que es el imperio austrohúngaro. Pero tienen conflictos, se divide. Hay un momento en el cual es Prusia, imperio austrohúngaro, después es Prusia, imperio alemán. Ahí empieza a haber ciertos cambios con Alemania, después el imperio alemán se come Prusia, empieza a haber este conflicto interno entre este imperio, bueno, lo que era el imperio. Entonces, es importante considerar otro acontecimiento, la unificación que se pretendía con Otto Wigmann durante justamente estos, más o menos este periodo de la Primera Guerra Mundial, en donde se da el Primero y Segundo Reich con Otto Wigmann. Tenía esta intención de unificar a Alemania, y unificar es unir. ¿Y qué quería unir? Pues lo que era el antiguo imperio austrohúngaro. Con Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando toma el cargo de Führer, quería unificar y empieza a invadir territorios que consideraba y que sabía que eran parte del imperio austrohúngaro, entre ellos sus colonias, lo que anteriormente se llamaba Países Bajos. Todo esto era parte del imperio. No es raro que se pelearan por ello. Por ejemplo, en el caso de Lorena, que es una pequeña isla que al término de la Primera Guerra Mundial le quitan a Alemania, pasa a ser de Alemania, Unión Soviética, después pasa a Alemania nuevamente, y así está esta pobre isla. Hay otros países, otros territorios más bien, que cambian justamente esta parte. Pasan a ser Unión Soviética, pasan a Alemania, pasan a Francia, etc. Pero esto tiene que ver con este mismo proceso de las guerras mundiales principalmente que existen, o incluso al término de la Guerra Fría. Pero a Alemania se le castiga en la Primera Guerra Mundial quitándole sus colonias. Esto provoca, justamente, es un motivo por el cual al tomar el cargo de Führer, Hitler tiene esta intención de unificar y se da con ello el Tercer Reich.
por otro lado, la parte de la violencia que ejerce el nazismo principalmente durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos, hacia los judíos, este holocausto, no nada más se dio el odio hacia los judíos con el nazismo, principalmente con Hitler. No, tiene todo un proceso. Alemania odiaba a los judíos antes de Hitler y tiene todo un proceso. Es como los norteamericanos odian a los latinoamericanos, los franceses odian a los gitanos, o nosotros mexicanos odiamos a los de América del Sur que emigran hacia nuestro país. Es una cuestión de migración. En Alemania, la mayoría de la gente que migra es judía. Entonces, es, por ejemplo, ahorita que vemos en México los migrantes. Hace poco que se presentó esta idea de nuestro presidente de decir, pues los migrantes pueden tener trabajo aquí en México. Muchos se opusieron. ¿Cómo le vas a dar trabajo a los migrantes cuando hay muchos mexicanos que no tienen trabajo? Pasó lo mismo con los alemanes cuando llegaron los judíos. ¿Cómo es posible que los judíos tengan trabajo que les corresponde a los alemanes de origen alemán, arios, a los alemanes que nacieron aquí, no que tienen descendencia judía o ancestros judíos? No que vienen de esto con rasgos judíos. ¿Cómo? No, sino a los alemanes puros. No queremos judíos. Pero era antes de Hitler esta idea, esta mentalidad de la raza pura. Entonces, esto no justifica, aún así, el holocausto. No lo justifica. Pero tiene un motivo del por qué se dio, tiene una historia, tiene antecedentes. La Segunda Guerra Mundial tiene un antecedente histórico, como lo es la Primera Guerra Mundial, pero no nada más la Primera Guerra Mundial, sino lo que ocurre en periodo entre guerras, que es, por ejemplo, el crack del 29. Se dieron cuenta que un país como Estados Unidos, siendo potencia mundial, y que también señalé en la primera semana, hay que diferenciar entre qué es una potencia mundial y qué es una potencia imperialista. Estados Unidos, también su estructura le puede fallar, puede dejar de funcionar. En este caso, la estructura económica que se vino en pique se desplomó completamente, siendo una potencia mundial. Entonces, de alguna manera, esto muestra la fragilidad, las condiciones con las cuales puede desplomarse cualquier estructura, ya sea social, económica, política, sobre todo en estos cambios que se están presentando de guerras, de cambios políticos, sociales, geográficos, religiosos, culturales, etc. ¿Qué diferencia hay entre una potencia imperialista y una potencia mundial? Una potencia imperialista, recordemos que en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, durante también, hay imperios. El Imperio Alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso,
que tienen colonias, territorios, principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Y que de alguna manera es la forma en la cual expanden su economía, su poderío. Y un imperio mundial es porque tiene una solvencia no solamente económica, sino de avances tecnocientíficos y demás, que le permiten tener una buena calidad de vida a sus habitantes, como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Francia, etc. ¿Qué otro antecedente? Comentaba que otro de los países que la pasa mal al término de la Primera Guerra Mundial, aparte de considerarse, por ejemplo, en el caso de Alemania, perdedor y que se le castiga quitándole sus colonias, otro de los países que sufre las consecuencias más severas es Rusia. Es uno de los países con mayor pérdidas humanas. ¿Por qué? Porque no nada más combaten en la Primera Guerra Mundial, sino que se presentan conflictos internos, justamente por este cambio que les comentaba. El proceso de revolución industrial y del famoso siglo de las luces en estos países como Alemania y Rusia, que en ese momento eran imperios, no llega de manera tardía, a diferencia de Inglaterra, Francia principalmente. Estos procesos de razonamiento del siglo de las luces, de la revolución industrial, llegan tardíamente a Alemania y a Rusia. Y en Alemania se muestra este cambio. Cambia, deja de ser imperio. Rusia deja de ser imperio. Y para dejar de ser imperio en el caso ruso, hay una guerra, hay una revolución. ¿En qué año se da la revolución rusa? En 1917, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso, una de sus consecuencias al término de la Primera Guerra Mundial es que sea el país con mayor número de pérdidas humanas. Si bien es cierto, otros países tuvieron pérdidas humanas, no tanto como Rusia. Por la Primera Guerra Mundial y por la Revolución Rusa. Estos son antecedentes importantes. Hay otros dos. Bueno, ya lo señalé, Revolución Industrial y el famoso siglo de las luces o de la Ilustración. Otro antecedente, que de hecho es significativo incluso se da antes de la Primera Guerra Mundial, y es la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué? Porque durante la Revolución Francesa se habla de fraternidad, se habla de igualdad, se habla de libertad. Estos derechos humanos, derechos del hombre, que si bien es cierto, se hablan en la Primera Guerra Mundial, no se alcanza a ver todavía, sí se alcanza a ver la necesidad que tienen los derechos del hombre, pero no se alcanza a ver la necesidad que tiene el ser sancionados cuando se violan estos derechos, el ser escritos para ser sancionados.
al término de la Segunda Guerra Mundial, sí. Hasta incluso hay una creación de una organización de Naciones Unidas justamente para poder intervenir, para poder hacer que se logren acuerdos para que los países en conflicto puedan llegar a un acuerdo de paz. Pero también desde ahí se muestra esta cuestión de sancionar a quienes hagan de alguna manera violen los derechos básicos del hombre, que ya señalaba la Revolución Francesa: libertad, igualdad, etc. Y es importante señalarlo y remarcarlo porque al término de la Segunda Guerra Mundial incluso los alemanes son sancionados, son castigados de dos formas. La primera es que a muchos de los nazis les quitan la vida, los mandan a la cárcel, los juzgan por crímenes contra la humanidad. Y ahí se ve la necesidad de sancionar a quienes violen los derechos básicos del hombre, humanos. Por primera vez se habla de humanos. Al término de la Segunda Guerra Mundial tan es así que llegan movimientos, llegan ciertos procesos. Está el proceso de descolonización que tienen que ver de alguna manera con esto. ¿Qué pasa al término de la Segunda Guerra Mundial? Primeramente está esta parte de que, cuando llega Adolfo Hitler al poder, de cargo de Führer, cuando llega Mussolini al poder en Italia, señalando esta parte de la migración, por ejemplo, en Alemania, de judíos. Es importante considerar esto, porque con esta mentalidad y esta idea, Hitler logra llegar al poder. Hitler y Mussolini los colocan la gente más de clases más bajas de tanto de Alemania como de Italia. Entonces ahí se ve en el caso de Alemania que el odio hacia los judíos no nada más se presenta o es de cuando los nazis llegaron al poder, cuando Hitler llegó al poder, sino que tiene que ver con toda una historia de Alemania. Se da este odio hacia los judíos mucho antes. Tanto es así que ponen a alguien en el poder, como Hitler, las clases más bajas de Alemania. Y en el caso de Italia pasa algo similar. No hacia los judíos, pero sí ponen a alguien de extrema derecha en el poder, como es Benito Mussolini, y que tiene, de hecho, un golpe de Estado. Hitler da un golpe de Estado antes de ser canciller, antes de ser Führer. De hecho, lo encarcelan. ¿Sí sabían eso? Su primer golpe de Estado es fallido. Y lo meten a la cárcel. En el caso de Benito Mussolini se da esta parte del movimiento de los famosos camisas negras.
Entonces, hablando de derechos del hombre, de derechos humanos, de la creación de la ONU al término de la Segunda Guerra Mundial, de esta necesidad de derechos humanos, de este hablar de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de que quienes violen estos derechos básicos del hombre van a ser castigados, sancionados, como lo fue con los judíos, que de hecho no sé si sepan que al término de la Segunda Guerra Mundial, países como Inglaterra y Rusia tenían campos de concentración en donde metieron a los nazis, en donde se les castigó a los nazis, no nada más a los nazis, ellos tenían la mentalidad de que todos los alemanes eran nazis, se les castigó igual que se castigó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estas ideas de libertad, de igualdad, de justicia, etcétera, son ideas que influyen en otros países, en otros continentes, sobre todo donde se tienen colonias. O sea, las colonias señalan, bueno, ustedes están hablando de libertad, igualdad, equidad y no sé qué tanto, y nosotros, ¿por qué no tendríamos derecho a exigir libertad de que deje de gobernarnos un gobierno extranjero? En el caso de América Latina, se da en este proceso de descolonización al término esta parte de dictaduras, sobre todo México también se considera, pese a que no es una dictadura como tal, porque estábamos saliendo de este proceso de una dictadura como lo era Porfirio Díaz, que insisto, ¿en qué año fue la Revolución Mexicana? Así es, Michelle, en 1910, en este proceso justamente de la Primera Guerra Mundial. Termina en 1917, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Y empieza esta etapa del caudillismo o de los revolucionarios. Zapata, Villa, Obregón. Y hablando de este proceso tardío de la revolución industrial y de la revolución del siglo de las luces en Alemania y en Rusia, también se muestra durante esta revolución mexicana este proceso tardío en México. Zapata estaba peleando al ser campesino por tierra y libertad. Ahí se muestra esta parte de estas ideas de los derechos humanos, de los derechos del hombre, de libertad, igualdad, justicia, equidad, etcétera, en países como México. Y por otro lado, también se muestra este proceso de revolución mexicana de revolución industrial tardía en México. En la primera revolución industrial hablábamos de este cambio que se presenta en muchos países entre lo rural y lo urbano. México estaba pasando por este proceso durante justamente en la Primera Guerra Mundial, esta Revolución Mexicana, en la Segunda Guerra Mundial, este cambio de lo rural al urbano, etcétera.
Igual pasa con Alemania, igual pasa con Rusia. Rusia tiene su revolución rusa en 1917, un año antes del término de la Primera Guerra Mundial. Entonces, México está pasando por este cambio. Manuel Ávila Camacho está en el poder durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene un cierta participación México en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, que tiene su entrenamiento militar, entrenamiento de guerra en Estados Unidos. Ahí se muestra la relación que ya había entre México y Estados Unidos. Manda este Escuadrón 201 y aún así en México los cambios que se están presentando es de que está durando un partido político que conocemos como el PRI, que fue creado por Plutarco Elías Calles, un caudillo. De hecho, Lázaro Cárdenas también vislumbraba en ese momento, y que era considerado uno de los últimos caudillos. Ya estaba este proceso de pasar del caudillismo a el presidencialismo, justamente. Y de alguna manera el PRI que hoy conocemos, que va cambiando de nombres, que anteriormente tenía la intención, justamente con Plutarco Elías Calles, que lo crea, de que de alguna manera recoja el partido político los ideales de los revolucionarios. Entonces, México está pasando por este proceso. Y al término de la Segunda Guerra Mundial se da otra serie de cambios. En el caso de Asia, por ejemplo, sí, durante este proceso de descolonización, sí se logran liberar de gobiernos extranjeros, pero se muestran conflictos internos que hoy en día siguen viéndose. En el caso de Israel es muy claro, no nada más son por ideologías políticas, sino también pesa lo religioso. Israel, por ejemplo, tiene 3 tipos de religión juntas y constantemente se están peleando entre musulmanes, judíos y cristianos. Y pasa exactamente lo mismo entre Israel, Pakistán, Palestina, Irán, Irak, etc. En este periodo de Guerra Fría, que más o menos se acerca con este proceso de la descolonización. ¿En qué año empieza la Guerra Fría? En 1947 y termina en 1991. Muchos evidentemente consideran que la Unión Soviética y Estados Unidos tienen diferencias políticas, de ideología política. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos pelean juntos, se alían para pelear contra la triple alianza, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, y contra el Eje en la Segunda Guerra Mundial. Aún así,
Al término de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a castigar a Alemania. ¿De qué forma? En la Primera Guerra Mundial se le castiga quitándole sus colonias. En la Segunda Guerra Mundial se le castiga quitándole ¿qué? De hecho, lo dividen. Es el motín de guerra. Berlín. Berlín es dividido, y con esta división entre Berlín socialista y Berlín capitalista se muestran las diferencias y conflictos que tiene Estados Unidos con Rusia, o Rusia con Estados Unidos. Tiene características completamente diferentes, el socialismo y capitalismo. ¿Qué países son considerados ellos se catalogan? Bueno, se catalogaron en su momento al término de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría como socialistas. ¿Alguien sabe? Cuba, China, que de hecho China es raro porque tiene también rasgos capitalistas, y entre otros que ahorita voy a hablar. Capitalistas, Estados Unidos, obviamente, Francia e Inglaterra. ¿Qué otros países? Que de hecho son los que muestran justamente este conflicto interno que se presenta en el proceso de descolonización. Ya nos liberamos de un gobierno extranjero, pero ahora tenemos conflictos internos que se dan principalmente en Asia. Corea y Vietnam son ejemplos claros de estos conflictos internos. Corea tiene una guerra, de hecho, la guerra de Corea, que empieza en 1950 y termina en 1953. Y se declara una parte de Corea, se divide y se declara Corea del Norte o Corea del Sur o Corea socialista y Corea capitalista. Y por otro lado está Vietnam. La guerra de Vietnam es mucho más sangrienta que la guerra de Corea y dura más. La guerra de Vietnam se da en 1955 y termina en 1975. De hecho, interviene Estados Unidos. Pasa exactamente lo mismo que con Corea. Se divide Vietnam en socialista y en capitalista. También hay otro conflicto ahí que muestra el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, la famosa guerra de los misiles. Y también, por otro lado, cuando se da la caída del muro de Berlín, que es cuando se muestra un ciertos conflictos internos que tiene la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín. En 1989, 2 años antes de la disolución de la Unión Soviética, este acontecimiento de la caída del muro de Berlín muestra los conflictos internos que tiene la Unión Soviética. ¿Cuándo se disuelve la Unión Soviética? Dos años después de la caída del muro de Berlín, en 1991. Así es, Oxmara. Y en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, termina la Guerra Fría. La Guerra Fría no nada más es
por una ideología política diferente, opuesta, sino también esta cuestión de competencia de los avances tecnocientíficos, que muestran de alguna manera este poderío de potencias mundiales. Señalaba que una de las características de las potencias mundiales era que mantenían de alguna manera su poderío, mostrando que contaban con la solvencia económica, pero también de avances tecnocientíficos, que les brindaran una mejor calidad de vida a sus habitantes. Entonces, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética también se pelean por ver quién tenía mejores avances tecnocientíficos. Y ahí se dan toda una serie de cuestiones, como por ejemplo el hombre a la luna, que antes de que se mandara al hombre a la luna, se mandaban animales. Rusia empezó con animales, después Estados Unidos manda al primer hombre a la luna y con ello, kabum, logra ganar esto, ¿no? Pero también se dan avances tecnocientíficos en cuestión de las bombas, por ejemplo, de los misiles, del armamento. No es en balde que Estados Unidos hoy en día se considere un país con avances militares y de armamento importante. Ahora bien, los conflictos que hoy en día se están presentando en Europa principalmente, en Asia, tienen que ver con muchos de los acontecimientos que estamos hablando hoy en día. Por ejemplo, el conflicto de Ucrania con Rusia. Ucrania era parte de la Unión Soviética. No es raro. Muestra esta necesidad de querer unificar. Lo que pasaba con Otto Bismarck y Adolfo Hitler en Alemania. En algún momento, uno de estos países que conformaban la Unión Soviética va a querer unificar. Unificar para que regrese a la antigua Unión Soviética. Y eso muestra los conflictos que se están presentando hoy en día entre Rusia y otros países que formaban parte de la Unión Soviética, o los países que formaban parte de la Unión Soviética como Ucrania con Rusia. Entonces, no sé si hasta aquí se tenga alguna duda, comentario, sugerencia. Se muestra o es más claro para ustedes que estos acontecimientos de los que estamos hablando pueden explicar las problemáticas o las situaciones que se están viviendo hoy en día. Por ejemplo, la revolución industrial, ¿cómo nos afecta hoy en día? Desde, por ejemplo,
que hoy en día puedo hacer mis actividades escolares, académicas, por medio del internet. Puedo conectarme mediante una plataforma educativa, puedo tener mis clases o dar mis clases en línea o a distancia. Puedo hablar con familiares, amistades, etcétera, que si bien es cierto a lo mejor y viven en otro país, en otro estado, puedo tener más comunicación con ellos. Anteriormente no se tenía eso, ¿o sí? Era muy costoso, de hecho, ¿no? Hacer una llamada al extranjero para llamarle a algún familiar. Y nada más es de llamada, o sea, no es una videollamada, no es nada de eso. Antes era nada más una llamada. Que hasta te decían, acepta una llamada de tal país, porque el costo era mucho. Hoy en día ya no tenemos esa problemática. Y hablando de la segunda revolución industrial, en donde se dan avances tecnocientíficos principalmente en la comunicación y en el transporte, ¿de qué manera nos afecta esto hoy en día? Nos repercute hoy en día. Así es. Hoy en día podemos comunicarnos mediante el video chat, el chat, correo electrónico, etcétera, llamadas que ya no son tan costosas, internet, redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. En cuanto al transporte, podemos señalar que las distancias se han reducido. Puedo viajar a otro país en avión. Puedo viajar a otro estado en camión o en avión. La medicina, de qué forma también se evolucionó. En la Primera Guerra Mundial no había tanto medicamento como tal y no estaban los famosos soldados médicos soldados. En la Segunda Guerra Mundial sí. Los famosos paramédicos, que hoy en día conocemos así como paramédicos, se dan en la Segunda Guerra Mundial. Hay avances en cuanto a operaciones, a cirugías, medicamentos. La morfina, por ejemplo, se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial. ¿No es así? En la aviación, por ejemplo, avionetas en la Primera Guerra Mundial y aviones en la Segunda Guerra Mundial y se han sofisticado justamente porque las guerras mundiales mostraron la necesidad de no nada más reducir la distancia, sino también el cargamento, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo puedo hacer más ligero un avión que pueda cargar a tantos soldados? No nada más soldados, sino que tengan armamento. Que ese era principalmente uno de los conflictos que tenía Estados Unidos cuando decidió lanzar bombas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo puedo aligerar la carga en mi avión de guerra? Sabían que a los soldados se les mandó sin armamento. Solamente se está cargando, de hecho, palos de escoba pintados como si fueran rifles. Por la cuestión de que no se tenía un avión tan ligero que pudiera soportar tanta carga. En la película de Pearl Harbor, por ejemplo, se señala eso. Hay más películas de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera Guerra Mundial, pero las hay. También de la Primera Guerra Mundial. Deberían de ver algunas o documentales o series para que vean más o menos el cambio entre avances tecnocientíficos, los cambios de países, por ejemplo, antes eran imperios, ahora son países como los conocemos, no todos, Unión Soviética, por ejemplo, no. Este cambio geográfico de gobiernos. También hay películas de la descolonización, de la Guerra Fría. De la guerra de Vietnam principalmente, porque fue más sangrienta que la guerra de Corea. De la guerra de Corea. No sé si existe alguna otra duda, comentario, sugerencia. México es un país que muestra justamente esta influencia que tienen las ideas de los derechos humanos, de los derechos del hombre, que se dan desde la Revolución Francesa. En 1917, por ejemplo, se renueva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con Venustiano Carranza en 1917. Y los artículos constitucionales muestran esta parte. Muestran también este proceso de cambio de la revolución industrial tardía en México, de la primera revolución industrial, de este cambio de lo rural a lo urbano. Hay un artículo, de hecho, que habla sobre la cuestión de las tierras, del campesino. Habla de la igualdad, habla de la libertad, habla de la justicia. ¿No es así? ¿Y por qué no se da una dictadura como en Latinoamérica,
como Venezuela, por ejemplo, como Bolivia, Chile, en México. Porque ya se había hablado en la Revolución Mexicana de la no reelección. Y sin embargo hay uno que se reeligió, pero lo mataron al ganar la reelección. Que esa Álvaro Obregón lo matan, ¿no es así? Él estaba peleando de la cuestión de la no reelección y se reelige y lo matan en una ceremonia justamente en donde quiere celebrar justamente su triunfo de la reelección. Lo matan, ¿no es así? Entonces, México con estos antecedentes, con este proceso de cambio, pues se muestra que no hay muchos que se oponen a esta dictadura tradicional, como la que se vivió con Porfirio Díaz. ¿Cómo? Estábamos peleando justamente una revolución mexicana contra una dictadura. ¿Cómo es que vamos a regresar a una dictadura? Pero aún así se pone a un partido político que duró como si fuera una dictadura. ¿No es así? ¿Cuánto tiempo duró Porfirio Díaz en el poder? Lo habíamos señalado en la semana pasada. 31 años. Sí, con una interrupción, por así decirlo, en donde deja a alguien más a su mano derecha, de hecho. Entonces, ¿cómo regresar a una dictadura así? ¿No es así? Si se había peleado por quitar a un dictador, como lo era Porfirio Díaz. Pero aún así queda un partido político con tantos años en el poder, ¿no es así? Más o menos los mismos 30 y tantos, ¿no? No sé si hasta aquí existe alguna otra duda, comentario. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita ya no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades, ya sea que se atoren para grabar su audio, para la parte de su línea del tiempo, de su cuadro comparativo, de cómo uso determinada aplicación, etcétera. Recuerden que me lo pueden hacer saber ya sea en mi correo institucional, en la mensajería de la plataforma o en lo que viene siendo el foro aprendiendo. Entonces, si ya no se tienen más dudas ni comentarios, daría por finalizada esta sesión síncrona. Bueno, espacio abierto con tu asesor virtual. Y les desearía un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. De todas maneras, seguimos en contacto, chicos. Les deseo también mucho éxito en esta semana 2. Realicen sus actividades. Seguimos en comunicación. Les deseo una excelente tarde-noche entonces. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias
Oxmara por conectarse. Excelente tarde, ¿no?